Bien, buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos, ¿cómo están? Les saludo en esta tarde calurosa de el mes de enero. ¿Ah? 24 de enero, apenas a 6, 7 días de terminar el primer mes del año. Con buenas, con malas, con novedades, quién sabe poca. El verano es una época parecida como que de pocas novedades. ¿Ah? Yo creo que el momento en que más vivimos el tiempo presente. Recién lo conversaba allí con un amigo acerca de el tiempo, el momento, el aquí y el ahora. Así que por eso a lo mejor también, porque en una conversación muy amena se extendió y seguramente este video va a subir un poquito más tarde. ¿Ah? Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y nuevamente encontrándonos en estas clases de derecho civil en verano caluroso, realmente complejo. Fíjense que a propósito de esto, leía allí preparando algún material para los cursos de este año, que efectivamente la discusión ya de la expresión maritorio referida al mar ya está allí, entre las aprobaciones que tienen las primeras normas en la Convención Constitucional. Bueno, son pasos que se van a ir dando y que en algún minuto seguramente ya va a haber una discusión final y vamos a ver un texto final en el que muchos de los elementos que se van conversando en las cátedras de derecho van a tener un impacto, van a tener un cambio, que yo pienso, diría, el fenómeno jurídico más importante visto desde el punto de vista académico. Por supuesto que hay un impacto social que es muy relevante, pero desde el punto de vista nuestro, de ustedes y yo, que estudiamos el derecho, que nos vamos a enfrentar a una modificación estructural del ordenamiento jurídico. ¿Quién sabe si a lo mejor el día de mañana borrón y cuenta nueva con el derecho? Siempre, no me recuerdo el apellido aquí del autor, así que me declaro ahí pecador absolutamente. Hay un autor que suele señalar antiguamente que una palabra del legislador y bibliotecas enteras se transforman en basura. Yo lo aprendí cuando estaba en la universidad, los alumnos lo aprendieron cuando estaba y seguramente se va a seguir repitiendo a lo largo del tiempo. Porque precisamente el hecho de que el legislador, en este caso un legislador constituyente con poder originario, vaya a cambiar la estructura del ordenamiento. Vamos a cambiar, aquí dirían los ingenieros, las bases, las fundaciones del edificio. No sabemos si por las mismas, si por otras más modernas, que lo lógico sería eso, que el derecho en estos instantes en que hace cambios estructurales se adecua a la sociedad, ¿cierto? A la sociedad a la cual pretende regir, normar, como si estuviéramos allí en clases de introducción al derecho. Cuando uno ve la teoría de la norma, por primera vez le enseña al alumno, mire, si usted tiene que moverse en un horario y tiene que moverse en un espacio físico, es porque hay una regla jurídica que así lo dice. Así que imagínense, el momento en que los alumnos llegan absolutamente desbocados, porque las únicas reglas que han conocido hasta ese día son las de los padres. Te levantas temprano, vas a estudiar, no llegues tarde, no puedes salir, estás castigado. La única, digamos, experiencia normativa que tienen los jóvenes que entran a primer año, sobre todo cuando vienen desde el colegio, es la experiencia de la familia. Ella allí al interior impone su ordenamiento jurídico y pone las reglas y aplica las sanciones y a veces muy fuertes. Si no, pregúntenme a mí, que en alguna oportunidad se me ocurrió cruzar la calle sin ver que venía una micro y mi madre, yo creo que tiene que haber visto todo, así le dio espanto, obviamente que llegó a la casa, me sancionó rudamente, nunca más se me olvidó.
¿Ah? Bueno, son cosas. Yo creo que todos en nuestra experiencia de niños tenemos algún castigo de los padres, ¿ah? O de nuestras abuelitas, ¿ah? Que estaban allí y nos dijeron, oye, eso no se hace. Y se ganaba la sanción. ¿Cuáles? Bueno, muchas, muchas. Ahí cada uno sabe cuál fue la sanción que experimentó. ¿Eh? Pero bien, porque es interesante que esta conversación precede al tema que dejamos pendiente la clase anterior. Porque fíjense que por allí estuve leyendo noticias y de repente leí una que dije, oh, esto se relaciona con el tema que estamos conversando. Porque resulta que por allí en el Congreso se firmó un oficio, ¿ah?, entre varios senadores y se envió a se llama algo así como no es la Convención de Venecia o la Comisión Venecia, algo así se llama. Y entonces resulta que esta Comisión Venecia es interesante, forma un poco parte de lo que es las instituciones europeas de regulación, en la que son asesores y de alguna manera lo que hacen es analizar y en algunos casos proponer y en algunos casos observar a las modificaciones a nivel de rango constitucional. Entonces se les pregunta a esta comisión, mire, lo que pasa es que nosotros estamos reformando o estamos dictando una ley que tiene carácter constitucional o estamos modificando nuestra constitución, tenemos una reforma o vamos a hacer una nueva constitución, como el caso chileno, y esta comisión somete a análisis, hay que pasar una serie digamos, de requisitos antes, no cualquiera lo hace, sino que es un proceso previo hasta que la comisión dice, sí, vamos a tomar el caso de ustedes, lo vamos a observar y vamos a hacer las propuestas o las observaciones que estimemos pertinentes. Pero dentro del oficio apareció algo que era para mí absolutamente novedoso. Todos los días se aprende algo nuevo. Y era interesante porque era una noticia del diario. Entonces decía que iban a consultar acerca del gobierno presidencialista, el tema unicameral, en fin, pero entre ellos el principio de no regresión de los derechos fundamentales. ¿Qué es esto? Dije yo. Principio de no regresión. No soy un constitucionalista, ustedes saben, yo soy un civilista. Y por lo tanto, fue un tema que me quedó dando vuelta. No regresión de los derechos fundamentales. Así que, como todos ustedes, internet inmediatamente, no regresión de los derechos fundamentales. No lo pude encontrar con claridad porque de inmediato me arrojaba no regresión, principio de no regresión ambiental, no regresión ambiental, no regresión ambiental. Interesante. Entonces tomé un artículo en materia de principios de no regresión en derechos ambientales. Y de ahí se entiende claramente de lo que se trata. ¿Por qué? Porque el principio de no regresión en materias ambientales es que los derechos que se hayan ido alcanzando en materia de protección del medio ambiente impiden, ese es el principio, que futuras legislaciones retrocedan. Es decir, solo se puede avanzar o mejorar, pero no se puede retroceder. Y es interesante, plantea por ahí una articulista, de algún modo coincidimos en la universidad, una alumna, hoy día, bueno, abogada muy destacada, a Verónica Delgado, que escribe acerca del punto, y resulta que me pareció muy interesante su artículo porque ella, que lo plantea en derecho ambiental, nos da un toquecito al tema nuestro. Porque dice, no se trata de simplemente analizar que la ley nueva deroga a la ley anterior. Y ahí dije yo, estamos en el punto. O sea que el principio de no regresión que se utiliza a nivel de derechos fundamentales y que se ha ido desarrollando bastante en materia ambiental, resulta que se relaciona con el tema de la vigencia de la ley. Claro, porque nosotros acá en Derecho Civil, muy tradicionalistas, muy conservadores, ¿cuáles son ¿cómo se diría? Los tópicos, ¿cómo se dice? Los trending topics. Esos términos nuevos que de alguna manera me voy acostumbrando de repente a usar. Nosotros diríamos ley
Y luego, como estamos hablando de los efectos, hablaríamos de vigencia, ¿cierto? ¿Ah? Tiempo durante el cual la ley produce todos sus efectos. Sencillo. Y para referirnos a aquellos problemas que se pueden verificar con leyes dictadas en distintos tiempos, solemos hablar de retroactividad. Dos términos absolutamente tradicionales, ustedes los manejan muy bien, porque cuando vieron los efectos de la ley en el tiempo, lo primero que se trata es la retroactividad, digamos, como un tema esencial allí. Se analiza el principio fundamental del artículo 9 del Código Civil. La ley no puede disponer hacia el pasado, debe disponer siempre hacia el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Entonces, uno dice, el principio legal, la irretroactividad. Pero para que vean que no tenemos que ser solitarios en el estudio del derecho, no circunscribirnos solo a la materia civil, sino que de alguna manera analizar el derecho en su totalidad. Porque ya ven, a propósito de ese oficio que manda el Senado a la Comisión Venecia, en los términos aparece este principio de la no regresión de los derechos fundamentales. ¿Qué es no regresión de derechos? En derecho civil, retroactividad. Imagínense que nosotros aplicáramos el mismo principio que en este minuto que se estudia ahí, al menos lo estudia la profesora Verónica Delgado, y dice, es que en materia de derechos ambientales no podemos retroceder, solo podemos mejorar, solo podemos avanzar. De manera, como lo dice ella muy bien y que nos ayuda, no se trata simplemente de que la ley nueva derogue a la ley posterior. Claro, porque para nosotros tampoco es así. No es tan sencillo que la ley nueva vigente derogue la ley anterior. No, al contrario. Nosotros lo que analizamos es si los efectos de esa ley se aplican a situaciones acaecidas con anterioridad. Esta retroactividad me quedó en una línea descendente que me molesta. Porque dicen que cuando uno escribe para abajo está pesimista. Así que no. Y no queremos ser pesimistas, así que escribimos hacia arriba. Ahí sí, ahí ya queda más derechito. ¿Eh? Por ahí la grafología tiene eso. ¿Eh? Cuando uno hace la T así, por ejemplo, quiere decir que tiene un espíritu optimista, porque siempre mira hacia arriba. Así que cuidado con hacer la T muy chica o hacer el palito muy abajo, ¿ah? Porque quiere decir que no son optimistas. Un buen ejercicio, hagan la T siempre con la línea hacia arriba. Entonces se van a acostumbrar a decir, tengo que ser optimista. ¿Eh? Bueno, entonces este tema de la retroactividad, le decía yo, uno dice, la ley, siguiendo el principio, el artículo 9, la ley solo puede disponer hacia el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Lo que nos obliga a fijar una línea de tiempo. Tomemos aquí, publicación en el diario oficial, supongamos, hablemos de la regla más simple. La ley entró en vigencia desde que se publica en el diario oficial. No nos entremos a las normas, a las disposiciones transitorias. Por lo tanto, si la ley rige hacia el futuro y retroactivamente, pensar en retroactividad significa aplicar los efectos de la ley a situaciones acaecidas con anterioridad a su vigencia. Ustedes lo han estudiado mejor que yo, ¿cierto? Aquí van a aparecer allá en la Francia del siglo XIX las teorías, entre ellas la famosa teoría de los derechos adquiridos, ¿cierto? No, la ley debe disponer siempre hacia lo futuro y no puede tener efecto retroactivo. ¿Y cómo sabemos cuando una ley está siendo retroactiva? Cuando está afectando derechos adquiridos. No cuando afecta meras expectativas o facultades legales no ejercidas. ¿Qué significa eso en términos simples? Que de alguna manera esta teoría se construye a través de tres conceptos: derechos adquiridos, meras expectativas y facultades legales no ejercidas. Si afecta a estas dos últimas, no es retroactiva, pero si afecta a derechos adquiridos, sí lo es. Pero, bien estudiaron ustedes ahí este debate doctrinario, no es simple, es complejo, porque ¿qué es un derecho adquirido?
Entonces ahí empieza el problema, la discusión doctrinaria ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, si mal no recuerdo, conocen ustedes ahí a Rouvier, a Paul Rouvier, ¿cierto? Este muchacho francés que postula una nueva teoría que es la de las situaciones jurídicas. Ya no habla de los derechos adquiridos, sino que habla de las situaciones jurídicas, pero además introduce dos conceptos nuevos, por decirlo así, en ese momento. El efecto inmediato y el efecto retroactivo. ¿Ah? Este efecto inmediato de la ley y la retroactividad serían dos cosas distintas. La ley pone o produce efecto inmediato o produce efectos retroactivos. Y la situación jurídica, que es la expresión que introduce la teoría de Paul Rouvier, es interesante porque ya no habla del derecho adquirido, sino que habla de una especie como de observación cronológica del derecho. El derecho se puede encontrar en un momento de constitución, se puede encontrar en un momento de producción de efectos y en un momento de extinción. Parece lógico, ¿eh? Pero el problema van a seguir o va a seguir hacia adelante porque hay muchos derechos que en verdad existen y se agotan instantáneamente, como cuando celebro la compraventa por el pan. Siempre saco el ejemplo del pan porque es algo muy sencillo, ¿cierto? Yo voy, compro y es una compraventa que nació, produjo efectos y se extinguió. Entonces, el hecho de que se dicten nuevas leyes acerca de la compraventa del pan, exactamente igual, porque es un derecho que nació, es un contrato que produjo todos esos efectos y se extinguió hace 10 años cuando compré el pan, cuando tenía 10 años menos. Ese es el punto. Así que absolutamente irrelevante. Pero no es lo mismo, por ejemplo, piensen ustedes en un contrato de tracto sucesivo, un contrato de arriendo, por años. La pelea del litio de estos días, ¿cierto? Las concesiones son contratos de tracto sucesivo que uno podría decir, tremendo tracto sucesivo. Por allí, cuando hubo el gran conflicto entre Codelco y Anglo American por la venta de la opción que tenía Codelco para comprar las acciones que existían precisamente en la explotación de una mineral de cobre. Entonces, ¿cuál fue el punto? Que ese contrato todos los años producía ese efecto en el mes de enero. De hecho, en este mes de enero era cuando se abría la posibilidad de ejercer la opción para Codelco y comprar las acciones como comprador prioritario. Bueno, se generó un problema, pero el problema es que los contratos se habían redactado 30 años atrás. Hay contratos de arriendo a 10, a 20, a 30 años. Hay contratos, piense usted lo que significan las rentas vitalicias, también contratos. Una persona se jubiló hace 10 años atrás, otra se jubiló 15 años atrás, y hoy día están apareciendo leyes que modifican, lo hemos conversado en otras clases, por ejemplo, los contratos de renta vitalicia. De ahí todas las compañías de seguros de inmediato entran a decir, oye, yo celebré con los clientes, con mis asegurados, contratos hace 5, 10, 15, 20 años atrás y ustedes ahora me quieren cambiar las reglas del juego. Lleven eso a la teoría de los derechos adquiridos, se van a encontrar con que el derecho del asegurado, uno puede decir, sí, nació hace 20 años cuando se jubiló, ya, perfecto, pero el problema es que este contrato está produciendo efectos. Entonces, esta ley nueva sobre modificación, recuerden que la segunda ley de retiro fue la que tuvo el problema con esto, que se pudo zanjar, pero la tercera generó el problema, ¿cierto? Porque aquí las compañías de seguro dijeron, no, aquí tenemos un problema, y un problema contractual, de retroactividad, de derecho de propiedad, derecho fundamental. Interesante porque si hoy día aplicáramos a esta situación el principio de no regresión de los derechos fundamentales, se podría producir la siguiente triangulación, por decirlo así, muy simple. La compañía diría, se está dictando una ley que modifica el contrato. Este contrato ha generado para las partes derechos personales. Al generar derechos personales, estos derechos personales quedan cubiertos como derechos que
sobre los cuales, perdón, se puede tener propiedad de acuerdo al artículo 19, número 24 de la Constitución. Entonces tenemos un derecho fundamental que estaría siendo afectado por una ley nueva, que incluso es una ley de rango absolutamente inferior a la Constitución. Entonces, alguien podría decir, no, pues se está aplicando ahí el principio de regresión, se están empeorando los derechos. Y es un derecho fundamental, tenemos que aplicar el principio de no regresión. No podemos dictar una ley que perjudique derechos fundamentales ya vigentes por leyes anteriores, en este caso por una constitución anterior, que es la Constitución en el artículo 19, número 24, que consagra el derecho de propiedad, que asegura el derecho de propiedad a todas las personas. Entonces, me pareció que es de una relevancia gravitante, que pesa a la hora de decir qué es lo que significa en una eventual nueva constitución el principio de no regresión en aquellas materias que golpean al derecho civil. Porque nosotros siempre lo analizamos como retroactividad, pero nunca lo hemos analizado como principio de no regresión. Ahora, en esta materia hay, y ustedes lo saben, hay profesores que cuando se crea el conflicto se ven en la obligación, o mejor dicho, la jurisprudencia, los tribunales, la doctrina, se ven en la necesidad de tener que resolver. ¿Cómo vamos a resolver el día de mañana cuando se dicte una ley que efectivamente puede estar generando efectos retroactivos, es decir, efectos a situaciones que ya han ocurrido en el pasado? Sea que apliquemos la teoría de los derechos adquiridos, en el sentido de que efectivamente se pueden vulnerar derechos que ya nacieron, o apliquemos la de Paul Rouvieres y distingamos, sí, hay derechos que ya nacieron, pero que están produciendo efectos. Y si la ley nueva se aplica sobre los efectos, simplemente quiere decir que es de efecto inmediato, pero si la ley nueva pretende alcanzar el nacimiento de ese derecho, entonces estaríamos en un punto de conflicto, porque estaríamos hablando de retroactividad, efectivamente. ¿Y esa retroactividad es permitida? Por ahí en algún grado lo pregunté. Entonces yo le dije, ¿cómo se resuelve el conflicto del posible efecto de una ley retroactiva? Pregunta difícil la hace el profesor, pero estoy seguro que el alumno o alumna en aquella oportunidad algo respondió. Yo lo ayudé y juntos llegamos a un buen fin. Porque aquí hay un cómo resolver el conflicto. ¿Ah? ¿Cómo resolvemos el conflicto para determinar si que se presenta cuando se han dictado dos leyes en tiempos distintos que regulan la misma situación? Antes yo habría dicho simple. Primero, aplicamos el principio de la irretroactividad, es decir, interpretamos que la ley solo puede disponerse al futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Pero al analizar la ley nos damos cuenta que como que no nos soluciona el problema, porque aún así aparecen situaciones pasadas. Por ejemplo, la ley de rentas vitalicias. Así que descartamos el principio. Segundo, apliquemos las disposiciones transitorias. Bien, apliquemos las disposiciones transitorias. Leemos la ley. ¿Qué dice? Se aplicará estas situaciones, invento, a las rentas vitalicias que se generen de aquí en adelante. Ah, perfecto. No hay problema de retroactividad porque las disposiciones transitorias establecieron que solo rige a las pensiones que se generen de ahí en adelante, pero no afectará a las situaciones pasadas. No hay problema. La ley no tiene disposiciones transitorias. ¿Qué hacemos entonces? En ese caso, profesor, tercera posibilidad. Tratemos de aplicar la ley de efecto retroactivo, esa que está en el apéndice, cuyo artículo primero dice que los conflictos de leyes surgidos en distintos tiempos se resolverán en conformidad a esta ley. Complejo. Primero, porque esa ley es casuística. Previó solo situaciones. Hablo de las meras expectativas, hablo de la prescripción, de los derechos reales, de la posesión, del testamento, de las disposiciones testamentarias, de la prescripción, pero está
ese famoso artículo 22, ¿cierto que ustedes lo conocen? Ah, el artículo 22 que establece una regla que no hay abogado que no lo ocupe cuando va a la corte a alegarlo. Uno inmediatamente dice, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, señoría ilustrísima o señoría excelentísima, si estamos alegando en la Corte Suprema, ¿cierto? En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, porque de alguna manera nos da respuesta. Y alguien podría decir, supongamos que ustedes fueran en algún minuto asesor de la compañía de seguro, le diría, podemos alegar el 22, porque el 22 dice que si hay conflictos de leyes, ley nueva, ley antigua, nosotros nos regimos por la ley antigua porque era la ley que en ese minuto estaba vigente. Eso ha dado pie para una teoría nueva, que ya avanza más allá de Rouvier, y que se ha denominado lo de la intangibilidad de los contratos. Suelen no siempre los profesores explicarlo porque suponen que los alumnos razonan sobre la base inmediata de la intangibilidad. ¿Pero qué es la intangibilidad? Es como lo dice su nombre. La ley nueva no puede tocar contratos antiguos. Por eso se habla de la intangibilidad de los contratos. Los derechos que nacen de los contratos, la situación del contrato, el contexto completo del contrato, no se puede tocar por la ley nueva. Es una posibilidad, ¿cierto? Alegar intangibilidad. Pero siempre nos vamos a encontrar con ¿qué? Con que el artículo 9 es de orden legal y resulta que el artículo 22 de la ley de efecto retroactivo también es legal. O sea, es un rango de ley ordinaria. Si una ley nueva interviene en un contrato da exactamente igual, podrían decir perfectamente los abogados que defienden a las personas que pretenden que la renta vitalicia les haga este adelanto, podrían decir, mire señor, lo que diga el artículo 22 nos tiene sin cuidado porque resulta que el artículo 22 tiene un rango legal, así que no obliga al legislador a dictar leyes que cambien la constitución del derecho, porque lo aplica retroactivamente sin ninguna restricción. Entonces resulta que en los caminos que tenemos, ¿me queda pizarrón para allá? ¿Tiene un poco de brillo ahí o no? ¿Vamos a poner ahí? No, dalo bien, porque el brillo está porque viene de una ventana. Pero pongámonos hacia acá. Entonces, la primera posibilidad es decir, artículo 9. Entonces, el alumno, ¿cómo resolvemos el conflicto entre dos leyes dictadas en distintos tiempos relativas a la misma materia? Primero, profesor, aplicamos la irretroactividad como principio. Segundo, aplicamos las disposiciones transitorias, profesor. Es decir, vemos si a lo mejor la norma contiene elementos que nos permiten decir, no, solo se va a aplicar hacia el futuro y no se va a aplicar a situaciones pasadas. No nos sirve. Bueno, apliquemos entonces la ley de efecto retroactivo. La ley de efecto retroactivo nos dice en su artículo 22 que todo contrato se entienden incorporar a las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Así que, por lo tanto, la ley nueva podría no afectarlo teniendo en cuenta que estos contratos son del pasado. Entonces, más tarde, aquí lo vamos a poner en este, aparece aquí la intangibilidad. Que por supuesto ustedes saben como en derecho es una teoría, ¿no? Es una teoría de intangibilidad. ¿No? Pero, usted puede lucirse ahora aportándole al profesor diciendo lo siguiente. Profesor, pero tendríamos que decir lo siguiente para además resolver el conflicto. Resulta que de los contratos emanan derechos personales. Y los derechos personales, si los llevamos, profesor, al artículo 583, podemos decir que sobre las cosas incorporales, que son los derechos, hay también una especie de propiedad, profesor. Lo que nos lleva de inmediato a la Constitución en su artículo 19, número 24.
¿Y qué dice el artículo 19, número 24? Que la Constitución asegura a todas las personas, 24, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales. Y ya la discusión subió de rango. Por lo tanto, supongamos que usted tuviera el cliente en esta situación el día de mañana, con esta ley, entonces usted ya tiene una posibilidad de no discutir a lo mejor simplemente en un tribunal ordinario, sino que puede en el tribunal ordinario hablar de constitucionalidad o derechamente llevar su caso que está en un tribunal ordinario al tribunal constitucional. Es decir, a ver, un momento, aquí hay un problema porque esta ley es inaplicable en este caso porque me está afectando una garantía constitucional. Y ahí obviamente argumenta con todo lo demás. La teoría del derecho adquirido, de la situación jurídica, del efecto inmediato, del efecto retroactivo. Toda la sumatoria de argumentos para cerrar con este nuevo, el principio de la no regresión. Qué interesante sería. Fíjese que esta teoría se me ocurrió el fin de semana, ¿no? Capaz que ya alguien no vaya a, digamos, apropiar del mérito, pero al menos se me ocurrió pensarlo a propósito de esta publicación en el diario. El principio de no regresión. Y como bien decía ahí la profesora Verónica Delgado, claramente nos lleva al punto, porque estamos hablando de una ley nueva que deroga el artículo 22 de la ley de efecto retroactivo. ¿Lo deroga? ¿Es así de sencillo? Ella dice no, porque lo que estamos hablando son derechos fundamentales. Claro, ella lo refiere al medio ambiente, en un artículo muy interesante. Pero nosotros llevémoslo ahora al plano general, porque también encontré por ahí algunas menciones, ya incluso los profesores que estudian el tema, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, cuando se comienza a hablar de la progresividad de los derechos. Es decir, los derechos tienen que ir creciendo, aumentando, mejorando, pero no retrocediendo. Y eso, al ser un tratado internacional y al establecer nuestra creación de la Convención Constituyente, que se van a respetar los tratados internacionales y que la Convención Constituyente conteste en que se deben proteger las garantías constitucionales, bueno, entonces quiere decir que a lo mejor el principio de la no regresión tiene que ver con la retroactividad también. ¿Por qué? Porque vamos a llegar entonces a la posibilidad de defender los derechos que emanan, por ejemplo, de los contratos, porque están en el artículo 24 de la Constitución, el artículo 19, número 24, y que efectivamente nos dan pie para decir, entonces las leyes nuevas, incluida una constitución nueva, no podría retroceder en materia de garantías, solo podría mejorar o seguir creciendo. Interesante. Desde esa teoría que acá, digamos, que construimos a partir de este tema de la retroactividad. Siempre es bonito, ¿cómo se diría?, hacer pequeños descubrimientos que nos ayudan a entender de mejor manera el derecho. Cualquiera de ustedes el día de mañana construye una tremenda teoría a partir de esto y a lo mejor, como decimos siempre, colabora y ayuda en justicia, que es siempre nuestra principal función. Para eso estamos. Para eso estamos. Esto es como un servicio a la comunidad. Efectivamente, es un servicio a la comunidad. Muy bien. Bueno, así que la pregunta en esta materia, en este contenido de la retroactividad, siempre está dado por esta pregunta. En el caso, yo me recuerdo haberla hecho. ¿Cómo resolvemos el conflicto cuando dos leyes dictadas en distintos tiempos se refieren al mismo contenido? ¿Existe retroactividad? ¿Aplicamos la retroactividad? ¿Se afectan las situaciones nacidas con anterioridad? ¿No se afectan las situaciones nacidas con anterioridad? Bueno, la respuesta no es única. Es una respuesta que parte, incluso yo diría, estratégicamente. Porque piensen ustedes que muchos de los
de las abogadas y los abogados que hoy día están viendo el problema que tiene Chile, porque el problema es que las compañías de seguro tienen reaseguradores internacionales. Entonces, son los reaseguradores internacionales los que están dispuestos a demandar al Estado de Chile por la ley que ordenaba en algún minuto que las compañías de seguro hicieran este adelanto de dineros que estuvieron, porque ya no están, ¿no? Que estuvieron en las cuentas para que en el fondo se hace un préstamo a sus afiliados, si eso es legal, es constitucional, o si hay un problema de transgresión de derechos fundamentales, ¿no? Entonces ahí a ustedes les puede tocar asesorar tanto por el lado del afiliado que sí quiere que se haga efectivo ese retiro, o por el lado de las compañías de seguro que estiman que esto es una transgresión de derechos ya constituidos. Por lo tanto, no solo tiene una relevancia en términos prácticos de ustedes del ejercicio profesional, sino que también les ayuda a contestar una eventual pregunta, por ejemplo, a los alumnos de teoría de la ley. Yo me recuerdo en algún minuto con teoría de la ley vimos, no este nuevo principio, pero sí vimos el tema de cómo enfrentar un conflicto de leyes, o a los alumnos que están estudiando el examen de grado, enfrentar también esta pregunta. Bien, ahora, solo para cerrar el tema de la retroactividad. Aparte del artículo 22, que es una norma que suele ser preguntada, hay alguno que otro detallito que tiene que ver con algunas situaciones. Yo me voy a quedar en dos que aparecen como eventuales y necesarias. Una tiene que ver con materia de posesión y otra tiene que ver con materia de testamentos, que en alguna oportunidad se ha presentado ese conflicto. Por ejemplo, por el lado de la posesión, se ha discutido muchas veces, y por ahí cuando vimos la constitucionalización del derecho civil, este tema se tocó. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el famoso decreto ley 2695 de regularización de la pequeña propiedad raíz? Bueno, ese decreto, que es un decreto ley, ustedes ya intuyen por el nombre, que fue, si mal no recuerdo, en 1979, así que estamos hablando de la dictadura, y precisamente en ese periodo, cuando se dicta este decreto ley, pasó un tiempo hasta que entró en vigencia la Constitución de 1980. Entonces, resulta que la Constitución del 80 establecía en el artículo 19, número 24, pregunta de examen que siempre lo hago yo, el principio de reserva legal del modo. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad. Entonces, uno decía, si solo la ley puede establecer el modo de adquirir, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacen aquí? Dice la canción, ¿cierto? ¿Qué hace aquí este decreto ley? Los decretos ley ustedes saben que son propios de los gobiernos de facto, ¿cierto? No tiene más espacio. Esta es una norma que debió ser derogada. ¿Cuál fue el tema? Se buscaron las interpretaciones para conciliar el decreto ley. Esto llegó muchas veces a la Suprema. Antes de la reforma del 2005 al Tribunal Constitucional, era la Constitución del 80 la que establecía que la Corte Suprema veía el recurso de inaplicabilidad. Entonces, se iba por ese recurso, se llegaba a la Suprema, por ahí se buscaba. La mayoría de las veces, dependiendo de la justicia del caso, se fallaba a favor o en contra. Entonces, ¿cuál fue el punto? Que este decreto ley, cuando se quería de alguna manera llevarlo a salvar la situación, porque se había aplicado, se iba por el lado de la posesión. ¿Por qué? Porque decía que el decreto ley no contempla un nuevo modo de adquirir. De hecho, el modo de adquirir sigue siendo, incluso si ustedes revisan el decreto ley en su artículo primero, sigue siendo la prescripción. No sé si primero o segundo. Primero y segundo, los dos se refieren al tema. La prescripción es el modo de adquirir. Lo que hace este decreto ley, digo en la interpretación que hacía en ese entonces la Suprema, lo que hace este decreto ley es introducir un reconocimiento a la posesión material.
Bingo, para aquellos que en algún minuto construyeron la teoría que llegó a la discusión en tribunales, ¿cierto? Y de hecho, efectivamente, lo dice con su propia palabra ahí, se reconoce la posesión material. ¿Y qué es la posesión? Un hecho. Al menos en la doctrina mayoritaria chilena, la posesión es un hecho. Y al ser un hecho, perfectamente nuevas leyes pueden ir modificando esta situación porque no se está actuando sobre un derecho. Aquí no hay situación adquirida, no hay constitución de derecho, simplemente hay un hecho. Y según la ley de efecto retroactivo, los hechos pueden ser modificados por las nuevas leyes. Así que desde esa perspectiva se salvaba la situación, se entendía que había un reconocimiento simplemente a una cuestión de hecho, que era la posición material, y por lo tanto lo que operaba era el modo de adquirir de siempre, la prescripción adquisitiva. Interesante, aplicando ley antigua, ley nueva, ley de efecto retroactivo. ¿Ah? Bueno, y el otro punto, que también a veces se suele preguntar en el examen de grado, tiene que ver con los testamentos y con el contenido del testamento. ¿Por qué? Porque hay un principio, que ustedes ya lo conocen, por ahí en el mismo 17 está el famoso locus regis actum, ¿ah? Que rige ahí en el artículo 18 de la ley de efecto retroactivo. Los testamentos en sus formas, en sus solemnidades, se rigen por la ley vigente o coetánea al tiempo de su otorgamiento. De manera que si el testamento se otorgó en 1990, antes de la reforma del 94, que introdujo algunos cambios en materias testamentarias, bueno, se regirá por la ley de 1990 porque la forma, las solemnidades externas se rigen por la ley vigente al tiempo de su otorgamiento. Sin embargo, los requisitos internos del testamento que dicen en relación con las disposiciones testamentarias, es decir, si las personas tienen o no la capacidad para ser asignatario testamentario, se rige por la ley vigente al tiempo de la apertura de la sucesión. Fíjense qué interesante sería, por ejemplo, pensando en que en marzo entra en vigencia la ley, la reforma, porque no una ley, pero es una reforma, y que introduce el matrimonio igualitario. Piensen, por ejemplo, en testamentos que se dejaron al cónyuge del mismo sexo, pero que no han sido otorgados en Chile. Si, por ejemplo, una pareja de jóvenes que se casa, dos varones se casan en el extranjero, ya saben que se casaron, por ejemplo, en Estados Unidos, en algún estado en el que es válido, Nueva York, por ejemplo, donde es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ambos hicieron un testamento, en caso de que me pase algo, tú vas a quedar con estos derechos. Bueno, si esos jóvenes se vinieran a Chile y efectivamente uno de ellos muriese ahora, aplicando la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión, el cónyuge varón no tendría ningún derecho, porque hoy día la ley que rige dice que, de acuerdo al artículo 18 de la ley de efecto retroactivo, la ley y el 955 que ustedes ubican, la ley que rige la sucesión es la del momento de la apertura. Es decir, me equivoco, lo digo mal, porque en el fondo es al momento de la muerte, la ley que rija al momento de la muerte en su último domicilio, que en este caso es la apertura de la sucesión. Eso quiero decir. Y entonces, esa disposición testamentaria quedaría sin efecto, aplicaríamos el 980 y toda esa parte iría a la sucesión intestada. Lo más lógico es que le tocaría a los padres del joven. Pero, si este testamento se otorgó en el estado de Nueva York y, bueno, creámoslo, a lo mejor estos jóvenes efectivamente vivieron muchos años juntos hasta que se produjo el fallecimiento de uno de ellos, se abre el testamento y dice, el testamento fue otorgado en el año 2021, no regía en Chile la ley todavía sobre matrimonio igualitario, pero resulta que la apertura se produce cuando ya sí existe matrimonio igualitario, de manera que la disposición va a producir pleno efecto porque la ley que rige es la vigente al tiempo de la apertura. Y ustedes saben que la apertura se produce, al menos, pensemos en el futuro todavía, en el domicilio, al momento de la muerte, en el último domicilio. Así que un testamento otorgado con anterioridad,
cuyas formas se rigen por la ley al momento de su otorgamiento, en este caso supongamos el testamento otorgado en Estados Unidos, en la parte de las disposiciones, a pesar de que se otorgó antes de la ley, pero como el fallecimiento se produjo después de la ley, entonces va a aplicarse la ley nueva. ¿Ven? Así que por allí, si hubo matrimonios celebrados en el extranjero de personas del mismo sexo, esos testamentos no es necesario modificarlos porque a partir de marzo van a ser disposiciones absolutamente válidas. ¿Mm? El derecho y sus matices, el derecho y sus cambios, y bueno, y sus interrelaciones, algo que por ahí conversábamos precisamente con nuestro amigo con el que tuve la reunión antes, cómo es necesario que tratemos de efectivamente combinar, relacionar estas materias. También lo hablábamos el otro día con otro colega al respecto. Bien, pues, mis estimadísimas alumnas y alumnos que participan de esta programación de verano, Derecho Civil en verano, por las tardes de los lunes y los jueves. Espero cumplir con eso, aunque a veces me atraso un poquitito. Vamos terminando y ya no nos veríamos hasta el próximo jueves por allí, que todavía tendríamos un taller más y de ahí la semana siguiente creo que nos quedaría uno para que después puedan descansar de mí durante el mes de febrero. Así que bien, pues, que estén muy bien, a seguir cuidándose, mire que ahora hay más contagios, así que hay más contagios, más posibilidades, y si nos cuidamos, podemos enfrentar de mejor manera el año. Bien, pues, un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.